El mejor modo de predecir el futuro es inventándolo. Michael Nostradamus, médico y astrólogo francés famoso por las profecías que publicó en 1555 con el título Las Profecías. Con el nombre no se la pensó mucho, en las que anticipaba el futuro de la humanidad hasta el fin del mundo, que sitúa en el año 3797. Jaime Aime de Chavin, un discípulo de Nostradamus, nos informa cumplidamente los primeros años del enigmático profeta Michael Nostradamus, el hombre más renombrado y el más famoso de cuando se han hecho famosos desde hace largo tiempo por las predicciones deducidas del conocimiento de los astros. Nacido en la villa de San Remy, en Provencia, el año de gracia de 1503, su padre se llamaba Jacobo de Nostradamus, notario del lugar, su madre Renata de San Remy. Sus abuelos paternos y maternos pasaron por muy sabios en matemáticas y medicina, habiendo recibido él de sus progenitores el conocimiento de sus antiguos parientes. De familia adinerada de ascendencia judía, convertidos al catolicismo por obligación, debido a un edicto o decreto que amenazaba a todos los hebreos de Provencia a convertirse o serían confiscados de todos sus bienes. Su bisabuelo, Abraham Salomón, decidió bautizarse al catolicismo antes de perderlo todo, haciéndolo con el apellido de Notre Dame, que más tarde Michael latinizó cambiándolo a Nostradamus, en un intento de revestirlo de dignidad y misterio. Así que Nostradamus surgió de una familia de sabios de lo más docto de la época, que disponían de misteriosos conocimientos que la mayoría no entendía. Sabían medicina, matemáticas, la cábala judía, astrología, etc. Parece ser que entre sus antepasados judíos que venían de la tribu de Iscar hubo muchos adivinos. De niño, Nostradamus demostró grandes aptitudes para las matemáticas y la astrología, asombrando a sus compañeros y profesores por sus raras facultades y su infalible memoria. Su abuelo materno, Juan de San Remy, que le enseñó a Nostradamus letra, latín, hebraico, griego, matemáticas y la combinación de astronomía y astrología, que en aquel entonces se estudiaban juntas y se conocían como ciencias celestes. Cuando falleció su abuelo materno, su otro abuelo, Pedro de Notre Dame, ambos eran consejeros valiosos y preciados del rey Renato de Provencia, lo reemplazó en su educación, haciéndolo de manera muy sabia. A la edad de 15 años, Michael ingresó a la Universidad de Aviñón, en Francia, para estudiar el bachillerato. Tras un año logró acreditar a Tribune, unión existente en la época medieval de 3 materias: gramática, retórica y lógica. Tiempo tras el cual se vio en la necesidad de buscar una nueva institución donde continuar sus estudios a causa de la clausura de Aviñón por la epidemia de la peste negra persistente durante esa época. Años después ingresó a la Universidad de Montpellier para estudiar medicina, la facultad de medicina más famosa que había en la época de Francia, pero fue expulsado cuando se descubrió que era boticario o farmacéutico. Terminó sus exámenes en bachillerato en 1525. La aparición de la peste bubónica interrumpió nuevamente los estudios y se vio obligado a viajar por toda Francia asistiendo a los enfermos a través de la estructuración de mejores dietas de la alimentación y vestimenta de cama, agua y pasillos bien aseados. Mientras viajaba, encontró e intercambió información con varios doctores, alquimistas, cabalísticas y místicos renacentistas en la clandestinidad. Sus conocimientos como apotecario le fueron de utilidad para crear una píldora que prevenía y ayudaba en la enfermedad, lo cual tuvo mucho éxito. La llamaron la píldora rosa y aparentemente contenía una fuerte dosis de vitamina C. En 1530 regresó a Montpellier para recibir su doctorado, pero la conservadora de la universidad lo expulsó al descubrir su anterior oficio como boticario, una ocupación estrictamente prohibida por los estatutos de la universidad. Después de su expulsión, Michael volvió a ejercer sus conocimientos como boticario en una sociedad atemorizada por la existencia epidémica de la peste. En 1531, Michael fue invitado por el médico Julio César Escaligero para acudir al pueblo de Agen, donde desposó a una mujer cuyo nombre se encuentra aún bajo disputa, con la cual tuvo 2 hijos. En 1537 murieron su esposa y sus 2 niños, presuntamente a causa de la peste bubónica.
En la soledad emprendió un viaje de más de 10 años de diferentes lugares en Europa, en los que procuró olvidar lo sucedido y profundizar en sus conocimientos. No podemos saber si este periodo reflexivo, la amarga tristeza y la pena, o todas juntas, tuvieron algo que ver en su despertar como vidente, pues fue a partir de aquí que comenzó, al menos de manera más notoria, su don de profetizar. Fue precisamente caminando en la provincia de Ancona, Italia, donde vio a un joven fraile franciscano y se arrodilló ante él. Cuando los otros monjes le preguntaron por qué ese gesto tan exagerado para aquel pobre fraile, él respondió: no debo, pues, arrodillarme ante su santidad. Años más tarde, en 1585, ese pobre fraile, llamado Félix Petri, llegó a ser el Papa Sixto V. En 1545 acudió con el físico Louis Sierre para combatir un brote de peste en la comunidad de Marsella, para luego continuar en su intento por la erradicación de la misma en las regiones de Salomón de Provence y Aix-en-Provence, siendo la primera donde establecería su residencia, la cual habitaría hasta su fallecimiento. Al establecerse en Salón de Provence en 1547, desposó a una viuda adinerada llamada Annie Possard de Jemel. En esa época, elaboró una pócima que parece ser curaba la esterilidad, la cual, entre otros, usó con Catalina de Médicis, esposa del rey Francia Enrique II, que llevaba 11 años sin poder quedar encinta y con la que tuvo un gran éxito, pues quedó curada y finalmente llegó a tener 10 hijos. Durante este periodo, Michael comenzó a alejarse de la medicina para acercarse a lo oculto. Con su supuesta habilidad para prever el futuro, escribió una serie de almanaques anuales, siendo el primero publicado en 1550, donde comenzó a utilizar la versión latina de su nombre, refiriéndose ahora como Nostradamus. Tras el éxito serial de las publicaciones proféticas, muchas personas provenientes de lejanas regiones francesas comenzaron a contactar a Nostradamus con tal de conocer lo que les depararía su vida futura a través de los horóscopos. Debido al creciente número de clientes, decidió iniciar un proyecto consistente en escribir un libro de 1000 redondillas, conocidas como centurias, las cuales consistían en versos proféticos donde se extendía la información contenida en sus anteriores almanaques. Sin embargo, con la intención de evitar una polémica que condujera a posibles enfrentamientos con la Inquisición, inventó un método para oscurecer las profecías del libro, utilizando juegos de palabras y mezclando idiomas, tales como provenzal, griego, latín, italiano, hebreo y árabe. Al ser publicada su máxima obra, escrita bajo el nombre de las profecías, muchos empezaron a criticar su contenido argumentando que constituía información obtenida del demonio, y clasificando a Nostradamus como hereje. Contrariamente, ciertos sectores sociales apoyaban la publicación, otorgándole un distintivo de importancia espiritual, al considerar la obra como una posbiblia auténtica. El éxito de esos crípticos cuartetos fue inmediato. En la corte, el rey y su esposa quedaron maravillados. Nostradamus fue reclamado en París, donde Enrique II lo colmó de regalos. En los años siguientes, su prestigio aumentaría hasta límites inconcebibles, cuando una de sus predicciones, la relativa a la muerte del rey, se cumplió tal y como lo había escrito.
Nostradamus estaba ya cansado y padecía gota e hidropesia. Comenzó a escribir su testamento, incluso dijo dónde quería que lo enterraran, en la pared de la iglesia de Santa Marta, que la sepultura fuera vertical para que nadie caminara por encima. El profeta ya sabía de su inminente fallecimiento. El 1 de julio de 1566, su discípulo y secretario Jean de Chavin le dijo: «Hasta mañana». Pero Nostradamus le respondió: «Mañana, al despuntar el día, no estaré ya aquí». Efectivamente, así fue. Al día siguiente, el día 2 de julio de 1566, poco antes de la salida del sol, Nostradamus falleció. Como vemos, Nostradamus profetizó su propia muerte. Incluso un tiempo antes había escrito lo siguiente: «De vuelta de una misión, regalo del rey, en el acostumbrado lugar. Nada más le pasará a él, se habrá ido a Dios. Parientes cercanos, amigos, hermanos de sangre, le hallarán muerto cerca de la cama y del banco». Se cuenta que cuando muchos años después, en los tiempos turbulentos de la Revolución Francesa, llegaron a su tumba saqueadores, encontraron en sus restos un medallón de oro que tenía la fecha exacta del saqueo de la tumba. ¡Chíngate esa! Luego de su muerte se cumplieron algunas profecías, como por ejemplo el surgimiento del mandato de Hitler y el derribo de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pero ese es material para otro video. Adolfo Hitler creció en el río Danubio. Nostradamus tenía el patrón de usar un lugar como una persona. El río es un código.